argumento y son más climáticas, digamos, ¿no? Sí, lo concedo, pero fíjate, voy a elevar un poquito el comentario. Siempre que la novela sea creíble, a lo mejor no tiene por qué tener un argumento laberíntico, yo no digo eso, pero siempre y cuando el lector dé por creíble lo que le estás contando, por verosímil, da igual que sea la novela de ciencia ficción de Guillermo, que transcurre en una devastada 2050, si el lector entra en el juego de la credibilidad de esa ciudad, Buenos Aires 2050, Ciudad Real 1925, la Córdoba esta con todo su podredumbre y tal, y ya le cuente lo que le cuente, él lo va a aceptar porque es creíble, entonces en ese momento ya estamos hablando de una buena novela, negra en este caso, ¿no? Pero es que para mí eso también entra dentro de una buena trabazón y argumentación, o urdimbre, si lo queremos designar así, ¿no? Porque no debemos olvidar también una cosa, una novela tiene también mucho de artesano. Yo muchas veces incluso de artesano en el sentido de decir, no debe quedar ningún fleco suelto y no debe haber ningún fleco de más o de menos, ¿no? Entonces yo voy a contar incluso mi experiencia personal. Yo escribo con ordenador, obviamente, ¿no? Pero conforme tú vas muchas veces escribiendo, la primera escritura con José Ramón es muy divertida, es muy gozosa, pero la segunda ya no lo es tanto. La tercera ya empieza a haber complicaciones, la cuarta y la quinta son un coñazo. Entonces, claro, te das cuenta que ahí a lo mejor han quedado hilos sueltos, flecos. Entonces yo lo que hago es que en una notita, en un blog, voy apuntando esas cosas para que no se te vayan olvidando, se te vayan pasando, porque a lo mejor en esa sesión de escritura pues te estás tratando otro personaje, otro tema, o estás puliendo un guión, que tú sabes, ¿no? Y esa es la pesadez de la construcción de la novela, el que al final no tiene una notita o un blog, tiene un blog de 35, 40, 50 páginas anotadas de este fallo, no sé qué más, lo cual te obliga a revisar otra vez la novela, a reescribir parte de esa novela. Claro, si tú reescribes o revisas una parte de la novela, eso te puede llevar a hacer la parte de la novela, o un diálogo entero de la novela que te cambia una parte de ese capítulo. Con lo cual, es verdad que la escritura al final puede ser un poco compleja, pero esa es la parte artesanal, porque toda novela tiene una parte artesanal de construcción, que es esta. Esto no es un poema, que tiene una chispa y te puede salir de corrido. Entonces son 300, 200, las páginas que sean, y eso hay que trabajárselo. Entonces, ese aspecto más artesanal sí llega a ser un poco pesado, pero, hijo, ese es nuestro trabajo, eso te pagan, ¿no? No sé qué opinará Guillermo sobre todas estas tonterías que estoy diciendo. No, estoy de acuerdo totalmente. Es un oficio complejo, es un oficio, yo digo oficio, digamos oficio, es un trabajo de orfebre y se va aprendiendo. Yo hablo de mí porque no puedo hablar por los demás, pero en general es bastante frecuente. A mí siempre me gustó escribir, era bueno en el colegio primario, lo único de las pocas cosas que me destacaba era en redacción, no era un buen estudiante, no era lo mejor. O sea que siempre estuvo en mí eso que llaman el fuego, la inspiración, ¿no? Pero cuando realmente empecé a escribir, cuando empecé me subí a la tarima y dije voy a escribir una novela, y llevé en mis primeros intentos de novela a gente que había leído. Yo no había leído nada, yo me busqué leyendo las teorías, las historietas, los otros llamados cómics, era mi gran lectura de la infancia. Después llegaron a mí, las historias más complejas, cuando realmente descubrí autores, pero mi primera experiencia como escritor fue más vinculada hasta el lenguaje gráfico, que tengo una imaginación más gráfica que literaria, tal vez. Eso depende de cada uno. Pero cuando uno empieza una novela, en mi caso, yo no tengo la más remota idea de dónde va a ir a parar esa novela. Para mí es un desafío, y creo que eso es también parte del atractivo que tiene el trabajo nuestro, ¿no? ¿Y en qué ayuda el oficio? Me han enseñado gente que sabía realmente que uno puede, si bien está permitido el exceso de imaginación, como dijeron en los 50, uno tiene que finalmente en alguna parte de esa trama que se va desarrollando, o sea, analizar, cuando ve que
que ya ha reunido la cantidad suficiente de personal, que tiene la riqueza climática más o menos que uno se imagina en un buen libro, en un libro que debe tratar, que ya ha llegado la hora, es como en la vida, en algún momento va a llegar la hora de la definición, de la decisión, y hay que saber, hay que empezar a saber, hay que empezar a darte cuenta de qué hacer con esa historia, con esos personajes, con esos temas. Es el momento de la verdad de todo novela. Porque la novela, a diferencia, como decía recién el Paco o Ramón, como no lo veo, no puedo siempre identificar las voces. La novela no es un chiste, como un poema que uno lo escribe, o un cuento incluso, a veces un cuento uno lo escribe. A mí me ha pasado, escribí un cuento en un rato y prácticamente no tener luego que hacerle correcciones, pero así como es la gratificación, va por eso, como todo. Cuando uno se larga a escribir una novela, está empezando un trabajo de largo aliento. Por eso desconfío bastante de aquellos que dicen, sí, yo este libro lo escribí en 5 días porque me encerré y yo escribo la novela, escribo... Bueno, fenómeno, a lo mejor son súper dotados y me saco el zapato, pero cuando vos lees lo que escriben, te das cuenta que no son súper dotados. Y que generalmente esos libros escritos a los apurados están llenos de incoherencias, de inconexiones, o tienen una resolución que se nota que es apresurada, que tiene un nivel de trabajo, de lenguaje bajo. En fin, no se puede hacer milagros en literatura como en ninguna de nuestros oficios terrestres. Iba a esto porque es un trabajo complejo y la novela negra, la novela policial en el comienzo, tiene esa exigencia adicional. Tener un cierre que sea acorde, o sea, en parte participa con la exigencia del cuento, ¿no? Tener un cierre, que la historia cierre. ¿Cómo puedes escribir literatura que no tenga que ver con el género, hablar de una experiencia vital, hablar de todas las disciplinas importantes del mundo, y dejar una especie de final abierto, y el lector de novela general, de novela que no es de género, no lo sanciona, o sea, si está bien escrita, si el libro bueno, está bien que sea así, no molesta, pero en novela negra sí molesta, en novela policial sí molesta, que no haya un cierre, y como decían ustedes, el lector de este género se reír, no hay que negar. Entonces implica esa dificultad adicional. Y con respecto a, no sé si era José Ramón acá, porque decían, yo no escribo metafísica, ni escribo filosofía, es cierto, uno no escribe metafísica ni filosofía, uno escribe novela, pero novela nos permite, como género y como disciplina, profundizar, o sea, nosotros, yo, ustedes seguramente cuando escribimos, no somos el tipo que habla cotidianamente con los amigos que se desenvuelven en el ámbito laboral y en el ámbito cotidiano. Hay otro nivel de lenguaje, hay otro nivel de comunicación con el mundo, con aquello que nos rodea y con lo que está un poco más allá. Tiene algo de misterio, que uno se sorprende a veces de los resultados, y por eso decía que a veces son los propios personajes, las propias situaciones las toman lo que ves. Y ese algo de misterio que es parte también del atractivo duro, solitario, y a menudo mal renombrado y mal reconocido, pero siempre de gran oficio de escritor. A mí me gustaría hacer una pregunta a los tres, porque hay un aspecto que es esencial, lo hemos comentado antes, y es el diálogo. Los diálogos de la novela negra de este género son una delicia en sí mismos, ¿no? Quiero decir, con independencia de todo lo demás, uno puede disfrutar únicamente de la lectura de los diálogos por la carga de inteligencia, de crítica que pueden llegar a tener, ¿no? Recuerdo algún diálogo de Chandler, en concreto un momento determinado en el que un personaje le dice a otro algo así como me da la impresión de que no es usted muy feliz, ¿no? Y contestaba el otro, soy rico, ¿a quién le importa, a quién coño con perdón le importa ser feliz, ¿no? Y otra